El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Les doy la bienvenida a Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Escuchábamos un fragmento de una pieza coral muy singular. Se llama Mensaje a Colombia y fue compuesta por Orlando Fals Borda. Así que estamos redescubriendo a este célebre sociólogo y periodista en una faceta de artista, una dimensión que según nuestro invitado de hoy nos puede guiar en una comprensión de su legado. Bienvenido Norman Gil a Tablas y Tableros. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Alejandro, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar aquí compartiendo un poco sobre la vida, obra y sentipensamiento de Orlando Fals Borda. Exactamente, yo también. Me agrada mucho tenerle a usted y a nuestras otras dos invitadas a quienes ya presentaré. Hábleme un poco de esta pieza musical, Mensaje a Colombia. Mensaje a Colombia es escrita entre el año 47 y el 48 y es una obra en donde Orlando Fals Borda
se encuentra de alguna manera conmocionado por lo que acababa de suceder en nuestra ciudad, en Bogotá, a causa del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán. Ese evento le llega hasta los tuétanos y intenta construir un mensaje de esperanza que de alguna forma haga caer en conciencia la necesidad de sobreponerse a tanta violencia. Vale decir que esta pieza reposa en el archivo de la Universidad Nacional de Colombia, donde hay un fondo muy importante sobre Orlando Falsborda, del cual hablaremos un poco en esta emisión. Pero tenemos otras dos invitadas para conversar. Bienvenida, Saray Álvarez. Hola, muchas gracias por invitarme. Cuénteme cómo se siente hoy. Un poco nerviosa. La primera vez que estoy en un programa de radio, así que gracias por permitirme compartir con ustedes. Y nuestra otra invitada es Paula Ibáñez. Muchas gracias también por la invitación. Paula ya había estado aquí en Tablas y Tableros hace poco, ha estado varias veces y, como recordarán, es estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas. Vamos a conversar entonces en un momento, pero antes les recuerdo que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 5 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox y YouTube Podcast. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Facultad de Artes de la Universidad Pedagógica Nacional. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. Bueno, empezamos escuchando música, pero algo importante de nuestra conversa de hoy es la imagen fotográfica, porque resulta que Norman Hill trabaja con un archivo fotográfico de fotos hechas por Orlando Falsborda, o con Orlando Falsborda, ya verán por qué digo por o con. Visiones de Colombia, un archivo inédito. Norman, ¿cómo llegó usted a este archivo? ¿O cómo le llegó a usted este archivo? Esta es una gran pregunta, un afortunado conjunto de coincidencias que, motivado por encontrar la raíz de eso que en los debates del arte, de la academia del arte, llamamos investigación, creación o laboratorios de creación o laboratorios de investigación, y hurgando en esas formas que tiene la noción de laboratorio, me encuentro con unas similitudes en las prácticas de la investigación-acción participativa. Buscando las fuentes primarias de la investigación-acción participativa en Colombia, llego al Archivo Central de la Universidad Nacional y hurgando y husmeando, podría decir también, las cajas del archivo, me encuentro con una cantidad de sobres muy interesantes, con una cantidad de cajas que incluso se encontraban fuera de la clasificación oficial y que contenían un importante conjunto de fotografías de tipo Kodachrome y Ektachrome, que son fotografías a color de los años 50. Para cualquier fotógrafo, para cualquier artista que ve estas imágenes, de repente se le hace agua a la boca y decide lanzarse, zambullirse en este conjunto de imágenes, perseguir sus raíces, tratar de buscar las preguntas que está sugiriendo este archivo encantador, este archivo lleno no solo de las imágenes, sino de los objetos como objetos históricos. Entonces hay una cantidad de intuiciones que aparecen enfrente mío y que poco a poco, abriendo capa a capa de ese archivo, empezarán a revelar muchos y muy interesantes misterios. Pero quiero devolverlo o devolvernos a otra cosa. Entonces, descubre usted unas fotos, diapositivas hechas en Ektachrome, en Kodachrome. Una cosa como
pasada de moda, digamos, para lo que es la fotografía actual. Pero además descubre usted, creo yo, una relación con la música y por eso yo empecé poniendo música de Orlando Falsborda. Imagen, música, fotografía, investigación, acción participativa, eso cómo se mezcla. Yo tengo que adelantarme porque si les cuento cronológicamente no acabamos nunca. Pero para hacerle spoiler, encontramos un Falsborda que antes de ser sociólogo es artista. Y eso es muy importante. Orlando Falsborda es artista en distintos niveles. Primero es un artista de la escritura. Él tiene una formación informal en su casa. Él es de una cuna presbiteriana y tiene una importante biblioteca. Consulta libros, escribe. De hecho, uno de sus primeros textos, que aún todavía no se ha revelado, todavía no lo han encontrado, pero está en las anécdotas de Falsborda, es una biografía de tipo novela, de tipo ficcional, que hace sobre Simón Bolívar. Y algunos escritos que hacía con su padre, que era periodista también. Ese amor por la literatura lo va a llevar a él a conectarse específicamente con unas formas de escribir. Por eso la obra escrita de Orlando Falsborda es literariamente rica. Pero ahí no acaba. Precisamente esa formación como presbiteriano, y hay que decir formación, porque tiene que ver con unos caminos que están trazados por las formas propias de la iglesia, lo llevan a él a los coros y a la música coral. Esa es la segunda instancia del Falsborda artista. Es un Orlando Falsborda sensible a la experiencia de la percepción sensible en el ejercicio del acoplamiento en armonía de los coros presbiterianos. Ese trabajo que él hace con los coros presbiterianos, un trabajo sensible, a gusto, y él lo va a mencionar muchas veces en muchos lugares, y es, a mí lo que me gustaba del presbiterianismo era la música, y hay que buscar precisamente qué son los coros y la forma en la que aparecen los coros, la que va a marcar un punto. Al final de sus días, Orlando Falsborda va a decir, la marca del arte quedó en el mayor de mis esfuerzos intelectuales, y esto se lo debo a los coros y las iglesias. Entonces ese Falsborda artista de música coral, que va a estudiar después en Estados Unidos en primera instancia un Bachelor en Artes, es un Bachelor en Artes que tiene como fundamento la literatura inglesa, y él va a participar de los coros de la Universidad de Duke. Cuando él vuelve a Colombia, se va a convertir en el director del coro central de la Iglesia Presbiteriana de Bogotá, y allí, como director de coro, va a comenzar un importante trabajo con su comunidad. Esa sensibilidad del Fals de los coros, hoy, a la luz de esos pocos escritos y de pocas anotaciones que tenemos sobre el Fals corista, director de coros, nos va a llevar a pensar que toda la obra de Orlando Falsborda está en una clave coral. Y si nosotros leemos, por ejemplo, Historia Doble de la Costa, que él la llama su máxima esfuerzo intelectual, y él dice, la marca del arte quedó allí en imágenes y a la manera de una polifonía que tiene distintas voces, valga la redundancia, entre las letanías del pueblo, entre los archivos, entre los cánticos de los dirigentes, entre las imágenes y la imaginación. Tenemos un Fals dirigiendo un coro que se sale de la experiencia sonora y llega al pensamiento. Paula, cuénteme qué pasa por su sentipensar escuchando lo que dice Norman. Me asombra, estoy como muy, muy metida porque es como, wow, todo lo que puede llegar a construirse por medio de, bueno, necesito aclarar, es como de este proceso sensible con la voz, todo lo que se puede llegar y lo que puede traer después es como muy bonito, muy, muy lindo.
Sí, justo pensaba en la presencia de Paula hoy acá en Tablas y Tableros y en como en la formación de una licenciatura como la de Artes Escénicas hay trabajo de cuerpo y trabajo de voz y trabajo de actuación y cómo se conjugan estas cosas. Y una clave que yo creo que hay como para la parte investigativa es que a veces si miramos desde fuera parece que quien se dedica a artes escénicas y a pedagogía hace como unos entrenamientos en soledad para tener su cuerpo y su mente templadas, tanto para afrontar la pedagogía como la presentación escénica. Y no, esto es colectivo. Y es colectivo también con los territorios. Entonces yo veo que aquí hay unos puentes. Y Saray, ¿qué estás en ti pensando hoy? Pues justo igual, como a través de diversas disciplinas uno puede como que dar diversas formas de analizar, no sé, tanto el archivo como el territorio, como los espacios en donde transitamos, no sé. A veces siento que uno se casa, ¿no? O sea, decir, yo soy antropólogo y a partir como de estas bases, uno decide estudiar ciertas cosas, pero es interesante cómo a partir de distintas disciplinas uno puede abordar muchísimas cosas y darle tantos significados al archivo, no sé, a la memoria. Y ahora vuelvo a Norman, gracias Saray. Sí creo que archivo es una cosa muy importante y que tiene que ver con la investigación de la cual estamos hablando hoy. Porque no es solamente el archivo que es ajeno, aquí vemos y pues quiero comentar un poco del trabajo que conozco que hace Saraya Álvarez, que es como la construcción de un archivo sobre las relaciones que se generan en una plaza de mercado, en el intercambio de comida por dinero, o de Ujú, comida por otra comida, o de comida por historias, en fin, como mirando que en nuestra experiencia, como en la de Fals, ujú. producimos archivo, creamos un archivo. No es solamente que los archivos nos son ajenos y están por allá en una institución, como diría Derrida, en un domicilio, sino que los archivos forman parte de nuestro accionar y de nuestra creación. Y ahí le quiero preguntar a Norman algo sobre este archivo. Ya nos contó cómo se lo encontró. ¿Qué encontró dentro? Esto me parece fenomenal porque cuando uno se aproxima a un archivo institucional, como el Archivo Central de la Universidad Nacional o el Fondo Documental de Montería, donde hay otra parte importante de la obra de Orlando Falsborda, uno se piensa precisamente en las catalogaciones, en las sistematizaciones, en documentaciones que pertenecen a ejercicios importantísimos de investigación que tienen una sistematización y un método muy especial. Pero hay una gran sorpresa en ese archivo. Recordemos que el origen de la palabra archivo es arqué, no arconte, que tiene que ver con un baúl, un contenedor, y en ese contenedor el ejercicio de la domiciliación, pero también un mal del que habla El Derrida. mal de archivos. ¿Sí? El mal de archivo, y el mal de archivo tiene que ver con ese afán de guardarlo todo para proteger un discurso, ese afán de acogerlo todo termina por ocultarlo. Y es lo que ha pasado con el archivo de Orlando Falsborda, que en el afán de tratar de proteger ese archivo se ha ido desvaneciendo entre las sombras y ha causado el efecto contrario que él quería, y era provocaciones de investigación holísticas. Y esta es la palabra clave. La primera sorpresa del archivo Orlando Falsborda es su propia relación y su propia forma de concebir los archivos. Para Falsborda, los archivos más importantes son los archivos de baúl. Y los archivos de baúl él se los va a encontrar muy temprano con los campesinos de Cundinamarca, de Saucío, en Chocontá, en la década de los 50. Esos archivos, él decía, en muchas ocasiones encontramos campesinos que no tenían una mesa, un comedor, pero todos tenían algo en común. Había un baúl en la casa, o un cuarto de San Alejo, o un álbum, o un lugar donde acontecen imágenes. A veces parecen inconexas, pero allí acontecen imágenes. Entonces hay un sombrero, un machete, una cédula, de repente hay una foto, un mechón de pelo, un cordón umbilical cristalizado. Hay algún tipo de pedazo de cuerpo, de fragmento de historia, de recuerdo, de memoria, que se acumula. Y en esa acumulación se decanta unas historias que de alguna manera están allí y que necesitan ser contadas por su comunidad. Por eso los álbumes familiares
de las casas campesinas y de las familias son tan importantes porque no pueden estar solas, sino que necesitan de unas activaciones. Y esas activaciones pasan por la imaginación y pasan precisamente por una manipulación. Entonces la gran sorpresa, y esto también tiene una tesis subyacente allí, que es el archivo de Orlando Falsborda es un gran archivo de baúl. Es su archivo, es de baúl personal. Y pese a estar metódicamente y cuidadosamente trabajado por él mismo, aunque partes, como les decía hace un momento, no están clasificadas, de todas maneras es un gran archivo de baúl porque te encuentras en un momento en donde está en el fragor de la captura de las imágenes con una comunidad, de repente con una fotografía muy familiar. Él comiéndose una gallina con su familia. Él armando un pesebre, él bañándose en el río en paños menores con algunos amigos. Y eso a los ojos de un historiador de lo, digamos, de lo más tradicional, podría decir, bueno, estás implicándote demasiado en la investigación. Y efectivamente, naturalmente eso es lo que va a suceder. Entonces esos archivos de baúl, esos archivos comunitarios, se van a conectar perfectamente con lo que nos estaba mencionando hace un momento Saray. Esos archivos de baúl, pues no se despeguen de tablas y tableros que vamos a seguir abriendo este baúl y cuando se abre un baúl hay sorpresas. Vamos a foro. En diálogo con hacedores de la creación, la formación y la investigación en artes escénicas. Que no es solamente una colección de técnicas para investigar y actuar o participar, sino también una filosofía de vida. Que aquel que la ejecuta a la IAP es un sentipensante que sabe combinar el corazón y la cabeza. Y que sabe cómo ejercer la empatía y no solo la simpatía con los demás y con los otros. Que respeta las diferencias, que las aprecia. Que a alguno se le ocurrió algún pescador que iba conmigo, ¿no? Digo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? ¿Se entiende? Es muy bonito. Bueno, este fragmento pertenece a otro archivo. Es de acá de la Universidad Pedagógica Nacional, de un documental que se hizo el año pasado por el año de los 70 años de Falsborda, que era el año Falsborda para esta universidad. Saqué esa vocecita de Orlando porque me pareció que iba a cuadrar con algo. Yo también como que me metí en un asunto de voy a pescar, o sea, lanzo a ver qué pesco y resulta que les voy a contar una infidencia que tiene que ver con Saray. En el camino, hoy aquí a la Pedagógica Radio, Saray me preguntó por un referente que le permita sustentar una intuición que tiene en su investigación sobre investigar desde los afectos. Entonces la invito, Saray, a que nos profundice esa pregunta y les invito a Norman y a Paula a ayudarnos a responder. Claro. Bueno, yo tengo una investigación sobre mercados públicos. Bueno, aquí le dicen plazas de mercado. Y a partir como de recorrer las plazas, empecé yo a crear como algún concepto, algo así como de mercar afectos. Entonces, a partir como de no llegar desde extraer, sino como de compartir entre ambos, como de ser recíprocos, de qué manera yo puedo investigar a partir del afecto que he creado con las personas que recorro las plazas de mercado. Entonces creo que fue muy acertado compartir con ustedes porque siento que Falsborda es un gran referente para mi investigación. ¿Qué dice Paula? Pues me parece muy bonito el hecho del archivo, de sentir pensar el archivo, lo que él decía, como
hay que guardarlo con el corazón, pero también desde la razón. Y siento que hay algo muy bonito, muy potente, porque entonces todo puede ser un archivo según la subjetividad de quien lo vea y cómo lo quieras guardar. Y, por ejemplo, yo pensaba mucho en mi abuela paterna, que ahorita pues sigue viva, y creo que ella es un baúl del archivo gigantesco, no solo contando cosas a nivel familiar, sino a nivel de su contexto, como... Y cómo a través de eso uno comienza a entender muchas más cosas amplias. Por ejemplo, el saber que mi bisabuelo era liberal y que por eso se tuvo que escapar a Venezuela y que por eso ella tuvo que vivir en un hotel y bueno, como muchas cosas y cómo este archivo comienza a ampliarse y ahí es donde uno comienza a decir como, wow, la potencia de esto es impresionante, es bellísimo, como, como estas historias se pueden cargar y cómo cada uno puede tener un archivo gigantesco en su familia y cómo este te puede conectar de alguna otra forma a nivel histórico o con historias que pueden coincidir o relacionarse. Es muy bonito. Y creo que tiene relación con algo que oímos ahorita en la voz de Orlando Falsborda, que dice no hay que tener solo empatía. Empatía, pues es fácil. Simpatía. ¿Sí? Está hablando Paula de su abuela, Saray de los afectos. Y Norman nos había hablado de esa implicación de como que la vida íntima también entra en la investigación. ¿Qué hacemos con eso, Norman? Sí, mira, Falsborda tiene un término muy especial. La IAP tiene unos elementos que se han identificado y uno de ellos se llama devolución sistemática. Y la devolución sistemática tiene que ver con la forma en la que la investigación devuelve en un ejercicio horizontal a quienes fueron partícipes. Entonces las comunidades son las primeras que deben beneficiarse de esa investigación, no los académicos. Y en su lenguaje entendiendo la complejidad de su lenguaje y respetando esa complejidad. En ese sentido, la empatía pasa también por el respeto del saber del otro. Enrique Dussel, él se benefició de uno de los textos que escribió Falsborda, que se llama Ciencia propia y colonialismo intelectual. Y va a escribir a partir de allí la necesidad de tratar de hablar más allá de una subjetividad, de una metafísica de la alteridad. La metafísica de la alteridad porque el otro aparece y el otro aparece en la medida en la que yo me implico con ese otro. El otro es el otro porque estoy ahí. Y eso es lo que va a pasar en la obra de Falsborda. El éxito de su investigación y el llamado a que esas formas de investigación que no solo le pertenecen a la sociología, ahora lo estamos viendo, son holísticas, requieren una implicación, pero esa implicación tiene una evolución en dos palabras: compromiso y altruismo. Y ahora le quiero pedir a Norman un ejercicio, que es que abra su propio baúl de recuerdos y nos describa una de las fotos, una de esas que a usted le llaman la atención y que cuando usted nos muestra, nuestro ojo no puede dejar de recorrer y ver la complejidad de las fotos de este archivo, que parecen fotos muy cotidianas a primera vista, pero que casi ninguna lo es. Yo quisiera, más que poner mis propias palabras, abrir en una segunda mirada, utilizando la lupa del arte, algún fragmento de un texto de Orlando Falsborda. Escojo especialmente uno que está en Campesinos de los Andes. Vamos a dejar la fotografía para que se pueda publicar con esta emisión radial. Y es una experiencia en donde Falsborda cuenta el tránsito de la Navidad a la Semana Santa y cómo cambia la atmósfera del campesino en función de ese dispositivo de la iglesia. Va a parecer algo muy interesante y les dejo esta clave. La campana, como una imagen poética. Las campanas mudas. Llevémonos esa imagen y escuchemos un fragmento de Campesinos de los Andes. Algunos campesinos, en la época de la Navidad, se colocan máscaras y se divierten mucho haciendo bromas a sus parientes y amigos íntimos.
en gran número de casas hay pesebres ingeniosamente construidos que representan el nacimiento del Salvador en Belén, también los hay en ciertas instituciones del pueblo. Este feliz, aunque corto intervalo, se olvida pronto, a medida que el tiempo avanza hacia la Semana Santa. Entonces, el contraste llega a ser sorprendente. Rostros sombríos, colores oscuros, campanas mudas. Todo se combina para crear una atmósfera de tragedia. Para el campesino de Saucío, el espléndido edificio de la iglesia de Chocontá es verdaderamente imponente. Los agricultores, en su mayoría, viven en chozas, donde difícilmente se encuentra algo que pudiera considerarse como una comodidad. Así el contraste entre sus hogares y la iglesia exalta sus espíritus. El hombre rural se sobrecoge en un profundo silencio al entrar al santuario. Ningún rastro de rasgo expresivo ilumina su rostro. Devotamente se arrodilla e inicia luego su rezo, persignándose periódicamente. En el momento de la elevación no se atreve a mirar la hostia eucarística. Las campanas que doblan en ese momento indican a los que están afuera de la iglesia, en el pueblo y en los campos, que deben suspender lo que estén haciendo, descubrir sus cabezas y orar, hasta que las campanas tañen nuevamente. Algunos agricultores se arrodillan en el lugar en que se encuentran y se santiguan. Oh, muchas gracias. Ahora quiero volver a Saray y a Paula otra vez. ¿Qué pasó en ustedes oyendo este texto? ¿Qué imágenes pasaron? Saray. No, claro. Siento que la descripción es increíble, ¿no? O sea, como que el trabajo descriptivo, uno se va directamente a la imagen y puede visualizarla, ¿no? Y justo como nos hablaba de la imaginación, creo que el archivo se activa a partir del espectador, ¿no? De quien entonces esta oralidad, como que siento que en mi imaginación y en cada una de nosotros se crea una imagen, siento que completamente diferente, pero fue increíble. Paula. Yo creo que se activa como una especie de memoria emotiva porque se comienza a visualizar la imagen en la mente, pero también comienzan a activarte otras partes como el típico olor a Navidad, que no sé cómo escribirlo, pero todo el mundo sabe que huele a Navidad, ciertos sonidos que comienzan a sonar, creo que también se activan junto con la imagen que aparece mentalmente. La evocación, sí, para mí también. O sea, me parece que hay una potencia en este movimiento que no sé cómo llamar, Norman, porque no sé si él está describiendo una foto, está describiendo una situación que después vemos en algunas de sus fotos. No sé si es una éfrasis o la inversión de la éfrasis, pero sí que me quedan unas señales cuando él habla de máscaras, habla de campanas mudas, que usted nos invitó a ponerle atención a eso. Habla del cambio de una actitud festiva a una actitud más adusta y luego las campanas sí hablan después de esta actitud adusta, religiosa. Y pienso que tiene que ver con nuestras investigaciones en artes escénicas, en artes plásticas y visuales, en arte y arquitectura, ¿sí? En las artes en general, como la observación del entorno que nos rodea, de los territorios, también nos puede llevar por un camino que es que, como decía Saray, no solamente hacemos archivos, sino que ese archivo tiene que tener formas de ser activado, ya lo decía Norman al principio. Entonces ahí volvemos a un tema que es el archivo guardado en un domicilio, en una institución, es un peligro de olvido, ¿no? ¿Qué hacemos para luchar contra el olvido? Crear empatías y creo que aquí viene la parte crítica de este programa. A la universidad lanza en ristre dejar un poco al lado el miedo por guardarnos los procesos de investigación. Creo que es muy importante que en los procesos de investigación se abran en ese ejercicio
responsable de la devolución sistemática formas para que otros investigadores construyan en una manera dialógica con lo que tú como investigador estás haciendo. En ese sentido, porque hemos encontrado grandes investigadores que han hecho fantásticos textos, pero han dejado ocultas todos sus pasos y sus rastros. Y quien quiera seguir trabajando en el mismo tema, de repente tiene que replicar toda la arquitectura de la investigación y volver a empezar. Ujú. En cambio, la construcción de redes de los afectos, la investigación no solo se hace con los académicos y con los grandes archivos y los grandes fondos de documentación. No, por supuesto que no. Son holísticas. Y algo que vamos a aprender de Falsborda en esa palabra holístico, que se opone en mucho sentido a la noción de especialista. El especialista es el que sabe de algo muy concreto. Lo holístico es el que tiene la capacidad de transitar en los interespacios, transitar. Y esos tránsitos permiten en muchos sentidos abrir la investigación, producir conocimiento. Lo que en plásticas se supone que se llamaba la plástica, ese movimiento plástico, la plasticidad de la plástica, en Orlando Falsborda se convierte en cursillos campesinos, cartillas para comunidades analfabetas, obras de teatro, voces de campesinos, conjuros de indios malibúes. Se convierte en acciones de pescadores, en la construcción de un gran sancocho, en la escritura de una ponencia, en la reunión de los doctores más importantes de Latinoamérica, pero también en la construcción de conceptos derivados del pensamiento de los pescadores, como el sentipensamiento. Exacto. En el fragmento que oímos es justamente en una parte donde él está contando que eso de sentipensar no se lo inventó él, que se lo escuchó a unos canoeros, ¿no? Diciendo, Wow. y cómo apropia, pero no apropia justamente para guardar, atesorar y decir yo soy quien sabe. No, apropia para hacer esta devolución, que yo diría, si la miramos en sentido amplio, la devolución sistemática, pues hay un primer anillo que es con la comunidad y las personas participantes, pero esto se tiene que irradiar, como decía Norman, creo yo, a que creemos redes donde el conocimiento circula de manera crítica y libre, y circula desde unas epistemologías que no precisamente tienen que ser las más dominantes, ¿no? Como que estoy hablando acá también de las epistemologías del sur, de la decolonialidad y todas esas cosas. Se nos está acabando el tiempo, y yo también a mi turno quiero leer un poquito de Falsborda, quien en una conferencia en 2007, en un evento en Barranquilla llamado Our Media, Nuestros Medios, leyó esta ponencia que se llama Ciencias Sociales y Comunicación, Encuentros y Desencuentros. Al final dice esto, 2007, ¿no? Después él se muere en el 2008, ¿no? 2007, y estamos con un orden mundial que yo creo que es el precursor del orden mundial que tenemos ahora en los años de 2020, ¿no? Como esta exacerbación de las distopías y, como decía él acá, contrautopías. Decía así, Orlando: nuestros encuentros no deben ignorar este aberrante peligro mundial y regional. Por eso pido, para terminar, que como sociólogos y comunicadores de la buena política crítica y comprometidos con el progreso y la paz auténticos, combatamos la contra-utopía orwelliana bélica que nos mandan desde el norte. Por fortuna, entre nosotros hay todavía una fuente vital de resistencia que no permitirá que claudiquemos. Esa fuente vital proviene del contacto directo y constructivo con nuestros pueblos autonómicos y con nuestra realidad ancestral. Allí en el terreno, en nuestros maravillosos trópicos y subtrópicos inéditos, en la universidad del contexto local, en nuestro propio mundo, podrá estar la síntesis creadora de nuestras disciplinas, inspiradas en que crezca, con toda su plenitud y sin glifosatos ni venenos, la flor de la vida. Y así terminó esa charla, Orlando. Ahora, ¿qué eco tiene eso en ustedes, Norman? Sí, hay algo que es maravilloso en un libro que escribe Falsborda que se llama El Casillado. Casillado es una palabra huitoto, que es una alternativa a la palabra desarrollo. Él coloca al final un apéndice, y el apéndice habla sobre por una autoestima de la ciencia propia.
Y es un manifiesto, como lo hacían los artistas de principios del siglo XX. Un manifiesto en donde coloca esas pautas que nosotros como científicos, y aquí cuando digo nosotros científicos es que se borra la barrera entre la ciencia y el arte, se borra y aparece científico en el sentido en el que hay una construcción de pensamiento y una producción de conocimiento. Coloca algunas pautas y entre ellas hay dos que me llaman la atención. Es un listado, los invito a buscar el casillado. Hay dos. Una se llama autopoiesis. Y esa autopoiesis tiene que ver con una forma, con unas formas propias, poéticas, de entender el mundo y de construirlo. Y una forma además holística que tiene que ver además con el cuidado de la naturaleza. Con el cuidado de la naturaleza. Con el cuidado de la naturaleza y con el cuidado de la vida. No se puede producir conocimiento sin tener un cuidado de la vida y sin tener un cuidado de la naturaleza, que es precisamente lo que está diciendo Falsborda en el texto que acabaste de leer. Un último comentario, Saray. Creo que... no sé cómo... igual se me hace muy interesante la forma de producir conocimiento, ¿no? Cuando trabajé con estas personas, con mis colaboradores del mercado, ya así los llamo, al principio me preguntaban que por qué ellos. Entonces, al final entendimos todos que somos como un archivero gigante de conocimientos, que el cuerpo es como, o sea, nos comprendemos como un archivero. Entonces, al momento de compartir todos, entendimos que todos generamos conocimiento de algún tipo o de alguna forma. Entonces, al leer a Falsborda, como que fue muy bonito comprender. Paula. Creo que él deja algo muy bonito y es empatía a la hora de crear conocimiento. Creo que es muy lindo porque cuando se produce el conocimiento se vuelve como muy rígido, muy estricto, muy cuadrado en ciertas cosas, y creo que esto lo flexibiliza y se vuelve muy bonito, más ameno, más tranquilo, más fácil de poder entretejer este conocimiento cuando se ve desde la empatía, cuando se ve con esta devolución. Bueno, se nos terminó el tiempo. Esta ha sido otra emisión de Tablas y Tableros, programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Nos acompañan Alejandro Sepúlveda en la dirección, en las comunicaciones, Duván Cárdenas, en la producción sonora Yolanda Barrantes y Luis Bautista, y en el máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Hoy les hablamos Norman Esteban Gil, Saray Álvarez Y Paula Ibáñez. Y Alejandro Jaramillo Hoyos. Muchas gracias por su compañía. La Pedagógica Radio. 10 años tejiendo voces, construyendo saberes.